de los ataques en Sri Lanka que terminaron con la vida de más de 300 personas. Conversamos junto a Pablo Cabrera, él es investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Pablo, bienvenido a MOL TV. Encantado de estar aquí. Vamos a comenzar preguntándole cuál es el impacto a nivel mundial que ha generado también estos ataques en Sri Lanka. ¿Cómo lo ve usted también? Bueno, el impacto es dramático, hay un trauma colectivo por el tema del terrorismo desde hace mucho tiempo a nivel mundial. Pero lo veo en una dimensión, como hay que mirar, y yo creo las cosas, tiene una dimensión internacional, tiene una dimensión nacional, de política interna de Sri Lanka. Creo que hoy día las noticias están más orientadas a analizarlo de una perspectiva internacional y dándole un carácter internacional, toda vez que el movimiento yihadista internacional más radical se calificó como autor de estos delitos. Pero también eso hay que mirarlo también con alguna tranquilidad desde la perspectiva del análisis, ¿no? Porque creo que Sri Lanka es un país que ha sido ejemplo donde el terrorismo ha tenido su desarrollo para el mundo, e incluso ha sido pionero en cuanto al terrorismo, en cuanto a la gente que se inmola, a los terroristas que se ponen bombas en su cuerpo o que siguen una determinada tendencia. Sri Lanka es un lugar importante estratégicamente, es un lugar donde se combina la multirreligiosidad con lo multiétnico, y obviamente que a través de la historia ha tenido muchas guerras y va saliendo de una guerra, no obstante que son 10 años, pero ahí quisiera detenerme, que el día de la Pascua de Resurrección, el 21 de abril, se conmemoraban 10 años del anuncio del término de la guerra civil de Sri Lanka. Extraño, ¿no? Justamente, ¿tiene una conexión? Yo le doy una conexión toda vez que la política interna ya también está muy marcada por el expresidente que llevó a puerto el término de la guerra el año 2009, que ha tenido ahora una figuración muy grande de nuevo de la perspectiva de la política interna. No le estoy quitando impacto, pero sí le estoy dando, tratar de darle una línea del análisis, ¿no? Yo creo que lo multiétnico hoy día es un tema, como ha sido también en muchas partes, pero creo que Sri Lanka es un ejemplo a tomar de cómo son la curación de las heridas después de una guerra civil, cuánto hay que trabajar eso, cuánto está comprometida la comunidad internacional o la sociedad en eso, más allá del país, y cuáles son los problemas que tiene con sus vecinos y con su región. Ahora, Pablo, en ese sentido, preguntarle cuál es la realidad de este archipiélago, cómo está compuesto, cuál es su radiografía también, porque conviven varias culturas y varias religiones también. Bueno, era conocido como la lágrima de la India, ¿no? De acuerdo a su conformación geográfica. Está unido con un istmo incluso. Se llamaba Ceilán, que para nosotros era conocido porque Pablo Neruda fue cónsul honorario de Chile en Ceilán y vivió en Ceilán, ¿no? Era un país del Asia que es un puente o un estrecho entre el sudeste asiático y esa Asia de esa parte, ¿no? Entonces también está el Golfo de Bengala, que es un lugar donde estratégicamente también hoy día tiene alguna importancia en lo que se refiere a la participación de las grandes potencias. El tema de Pakistán y la India, el tema de China, el tema de los Estados Unidos, el tema de la ruta, la libertad de navegación. O sea, hay un componente estratégico en esta situación que también hay que analizarlo en la perspectiva del terrorismo. Yo creo que Sri Lanka es un país que es pobre, no es un país que tiene mucha riqueza, el té, la goma, el tabaco, tiene algo de piedras preciosas, tiene mucho turismo, y con esto también se resiente mucho el turismo. Tiene algunos elementos para considerarlo un país en desarrollo y boyante, que puede tener un boyante desarrollo, sobre todo hoy día cuando las industrias del turismo son importantes, y estos hechos atentan verdaderamente contra su desarrollo. Pero estratégicamente siempre ha estado ahí, y desde un punto de vista religioso, obviamente que es parte de esta discusión de que el mundo es mundo, que los 5 grandes temas donde se derivan los conflictos o se derivan las relaciones internacionales son el poder, la cultura, la religión, el agua y la tierra, y el este y el oeste.
Y yo creo que Sri Lanka está dentro de eso en los temas de cultura y en los temas de religión, obviamente, y el tema del poder, obviamente. Ahora el gobierno decretó este estado de emergencia, pero finalmente es suficiente con esta medida porque desde Estados Unidos advirtieron que terroristas siguen planeando nuevos ataques en Sri Lanka. Bueno, ahí hay un punto importante porque se habla sobre los alertas, ¿no? Y ahí es donde le doy la connotación de política interna. Este es un país que está muy polarizado hoy día y el presidente actual está en un proceso electoral y con muchas dificultades de gobernar, y había tratado de incluir a su antecesor como primer ministro en noviembre del año pasado, y le falló esto. Entonces, vivieron muchas memorias de lo que fue la actuación de este presidente en lo que fue a 10 años, siempre 10 años, una conmemoración de la guerra, ¿no? Lo que fue la guerra. Entonces, el tema de política interna está desde un punto de vista si se sabía o no, los servicios de inteligencia sabían o no, habían sido alertados o no. Todo hace pensar, de acuerdo a las noticias que todos disponemos, es que sí, que habían sido alertados, sobre todo conmemorándose 10 años del anuncio del término de la guerra, porque la guerra terminó en mayo, o sea, el anuncio fue el 21 de abril. Entonces, obviamente que hace ver cuántas fracciones dentro del gobierno pueden haber incluso querido el caos para poder sacar réditos políticos, no pensando a lo mejor que podía ser una cosa tan grande. Y por el otro lado está el tema multirreligioso, que tiene que ver con la primacía de las culturas un poco, de las etnias, ¿no? Que yo creo que hoy día el centro de gravedad de la discusión internacional en todas partes está dado por el capital de la cultura y las ubicaciones geoestratégicas, de acuerdo a los recursos y a cómo se maneja el mundo, ¿no? Y ahí, en el tema de la primacía de las culturas, el catolicismo, que es muy minoritario, el cristianismo, que es muy minoritario, 7%, ha jugado un rol articulador muy importante posguerra civil, en cuanto a la recuperación de la democracia, en cuanto a la amistad cívica, en cuanto a la recuperación de la juventud. La juventud en Sri Lanka es una juventud bien traumatizada, hay un trauma colectivo después de la guerra, es un país que tiene tasas altas de suicidio, tiene tasas altas de pobreza, de marginación, de desempleo. Entonces, podría haber sido que el catolicismo estaba tomando un rol articulador con los musulmanes, ¿no? Una cosa de ese tipo. Por otro lado, la mayoría es singalés, budista, que tiene también una raigambre histórica importante respecto de la India y respecto de su lucha permanente más allá de la mayoritario, por la prioridad en el país del mundo musulmán y del mundo budista. Ahora eso explicaría los atentados en la iglesia, pero ¿qué pasa con los hoteles? ¿Por qué atentar contra hoteles? Bueno, ¿es parte de la política interna también? Bueno, no, puede ser, pero puede ser internacional también, o sea que hay capital extranjero en los hoteles, obviamente, pero no quiero darlo sobre todo al tema económico y el capital. Yo creo que también el tema del caos, ¿no? Yo creo que si ha sido los yihadistas más radicales, obviamente aquí hay quiere decir que no se ha terminado. Vea usted lo que pasó en Nueva Zelanda, en países que creían que estaban inmunes a este tipo de situaciones. Algunos ya están diciendo de que era una represalia a lo que sucedió en las mezquitas de Nueva Zelanda. O sea, el terrorismo internacional está vivo. No sé a quién se lo puede achacar al yihadismo radical, porque algunos se lo achacan solo al islamismo, y no creo que aquí un problema de religión propiamente tal en un país. ¿El Estado Islámico se lo adjudicó? Se lo adjudicó, pero del grupo más radical. Entonces, yo creo que cualquier esfuerzo internacional por erradicar esta lacra es importante, obviamente, y nosotros no estamos libres, ni América Latina, ni Chile en particular. O sea, por eso son temas que creo que hay que analizarlos en profundidad, no desde un punto de vista mediático solamente, y de quién es el culpable o quién no es el culpable. Yo creo que el tema de las culturas hoy día en el Asia, vis a vis lo que son las preeminencias de China hoy día, de Japón, de Australia, la participación en el escenario internacional de los Estados Unidos, tradicionalmente en esa área, y la India, la emergencia de la India, las disputas que pueden existir también entre la India y China, más allá de todos los arreglos y toda la diplomacia que se usa para poder que no emerjan como problemas regionales ni mundiales, pero obviamente que esa arista hay que analizarla.
Y no podemos quedarnos con el título, más allá de la tragedia del título de 230 muertos y 500 heridos, donde hay extranjeros. Y esto nos tiene que poner en alerta, y poner en alerta que los servicios de inteligencia, cuando son alertados, valga la redundancia, tienen que actuar. O sea, no pueden quedarse por la contingencia política anclados a una situación de que esto va a pasar o no. Es cierto que a veces son muchas las alertas que hay que tomar. Pero en un país que ha vivido, como Sri Lanka, volviendo a Sri Lanka, que ha vivido en guerra civil por muchos años, que después de la guerra civil, en el año 17, en 2017 y 2018, hubo refriega y también hubo atentados terroristas donde hubo muertos de connotación religiosa, por prioridad o por primacía de la cultura de uno sobre los otros. Hoy día, acuérdese que el mundo, se habla de la globalización ya 4.0, o sea, de una cultura universal, entre comillas. Pero cada estado, cada país, cada zona quiere hacer prevalecer su cultura, sus tradiciones, y en eso ojalá sea en paz. Había un grupo, y ahí es donde está la importancia de lo internacional. A veces yo mismo, a veces disminuyo la importancia o que se ha disminuido la importancia de los organismos internacionales. Pero yo creo que los organismos internacionales, si uno analiza bien el trabajo que hacen, no de todos los días, sin publicidad, en este tipo de materias tiene mucha importancia. Y yo creo que en Sri Lanka se ha trabajado mucho por la conciliación nacional, pero siempre van a haber minorías y grupos minoritarios que van a querer atentar contra ese espíritu de conciliación. En ese sentido, bajo ese escenario que usted menciona, entonces ¿hubo cooperación o ayuda extranjera, como es lo que está investigando el gobierno de Sri Lanka? Bueno, yo creo, se lo está diciendo todo, no, yo desde acá no lo descarto, pero yo no puedo decir, yo creo, puedo analizar los elementos, porque no estaba allá. Nosotros no tenemos tampoco ni siquiera una embajada, ya tenemos relaciones con Sri Lanka, como le dije, además muy antigua. Pero obviamente que hoy día no se pueden analizar los temas al amparo solamente de un territorio o de un Estado. Hoy día la línea que separa lo externo con lo interno es muy tenue. Se interrelaciona todo. Y el terrorismo mayormente, ¿no es cierto? Y el terrorismo en este caso étnico es tremendamente peligroso. Y sobre todo si algunos quieren imitarlo, ¿no? Acuérdense que también en Europa, que ha sufrido estos ataques, y en otros países también, en todas partes, ¿eh? No hay países que se libren. Y que vemos la misma coordinación La misma también. coordinación. Lo vimos en Londres, tiene mucho que ver con esto también de que hay que analizarlo. Hoy día el miedo y el temor se ha globalizado. Y los tipos que son los condenados de siempre, ¿ah? O los condenados per se, que son los perdedores de la globalización, obviamente que reaccionan de distinta manera. Hoy día la emoción prima muchas veces sobre la racionalidad. Lo vemos en los análisis de diarios, que a veces el afán por estar en la noticia, a veces se hacen análisis un poquito menos rigurosos, diría yo, por la emotividad y eso es difícil luchar contra eso. Entonces es bueno tener una mirada distante, reposada, esa mirada que debería tener la diplomacia siempre, un poquito distante de la contingencia, con el objeto de poder analizar cuáles son las verdaderas conexiones. Yo no estoy poniendo en duda que haya conexión internacional, al revés, yo creo que es muy tenue la línea que separa lo nacional de lo internacional. O sea, se está diciendo que hay algunos que se lo han convocado como que ellos son los que lo han hecho. Pero eso también puede tener algo de propaganda. O sea, no lo descarto. O sea, hoy día hay que trabajar con todos los elementos, y el elemento racionalidad es tremendamente importante. Es muy difícil lograrlo. ¿Por qué? Porque lleva más tiempo, lleva un análisis más tranquilo, más meditado, para sacar las conclusiones, ¿no es cierto? Y como nosotros como país de porte medio, que estamos ubicados en un lugar geoestratégico importante, ¿eh? Hoy día el presidente está yendo a China. La ubicación geográfica de Chile hoy día es una ubicación bastante favorable a lo que es el escenario mundial, de donde se transa las mercaderías, donde se hacen las transacciones y donde se toman las grandes decisiones políticas de las grandes potencias. Entonces, no descuidemos nosotros nuestro lugar estratégico también por tirarnos o seguir una línea más fácil, diría yo. No es que yo me esté poniendo por el Olimpo y diciendo que pero no, estoy tratando de llamar a una mirada más serena que conjugue todos los antecedentes y toda la cultura en juego,
toda la historia de Sri Lanka. La historia de Sri Lanka es muy dramática, hay un trauma colectivo ahí, muy fuerte. Naciones Unidas ha estado trabajando hace mucho tiempo ahí. Hay países del lado que han tenido grandes problemas religiosos, el caso de Myanmar. Acuérdense lo que acaba de pasar con los Rohingya, es importante. El tema de la India es permanente, el tema de las comunidades en la India con China, por el tema de las construcciones de carreteras, etcétera, las líneas fronterizas. O sea, las comunidades hoy día, y en este caso las comunidades étnicas, tienen mucha importancia y tienen que oírse. Por eso se dice hay que oír a la comunidad, hay que darle sustentabilidad a las políticas. O sea, el mundo está enraizado, muy raro, muy voluble, muy líquido, como se dice, y se necesita una mirada reflexiva con el objeto de poder analizar esto en su justa dimensión. Creo que es dramático lo de Sri Lanka, creo que es tremendamente importante el tema religioso, porque la religión atiza también mucho las mentes, las actitudes, las reflexiones, y existe la religión más allá de los momentos históricos que viva cada una. Y obviamente que el poder y la cultura tienen mucho que ver a la hora de fijar política y de enfrentar los desafíos y las nuevas amenazas, porque las nuevas amenazas hoy día no son solo territoriales o de violencia, también son cibernéticas, y el mundo está interconectado. Entonces sabemos al instante lo que pasa en Sri Lanka, a lo que pasa en Chile y lo que puede estar pasando en el avión presidencial hacia la China. Entonces es un mundo interrelacionado, que somos todos dependientes de esa conexión, electrodependientes, como digo yo, porque hoy día todo se comunica al instante, y eso es lo que podemos alertarnos nosotros de lo que está sucediendo en esa parte del mundo desde esa perspectiva. Pablo Cabrera, investigador del Centro de Estudios Internacionales Universidad Católica, le agradecemos por estar en EMOL TV. Muchas gracias a ustedes. A ustedes los dejamos invitados a revisar más contenidos a través de emol.com.